Abramos la palabra del Señor y el mensaje de esta mañana es altar familiar, avivamiento nacional. Quiero que lo repita conmigo: altar familiar, avivamiento nacional. Se lee en el libro de Génesis capítulo 8, versículos 18 y 20. Dice: salió entonces Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y dice el versículo 20: Noé edificó un altar al Señor. Esta es la escena de aquel hombre abriendo las compuertas del arca, saliendo con la primera familia postdiluviana para comenzar algo nuevo, para comenzar una nueva generación, para comenzar un nuevo mundo bajo la dirección de Dios. Y ahí están estas ocho personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y lo primero que están haciendo es reuniéndose en torno a un altar. ¿Sabe? Lo que Dios estaba poniendo en el corazón de Noé era la urgencia de poner el fundamento de una nueva temporada, de un nuevo comienzo, de una nueva sociedad, de un nuevo mundo. Él estaba poniendo el fundamento y lo hacía primero con su casa, para que entonces eso fuera una realidad en la sociedad. Porque quiero decirles lo siguiente, y lo pongo en pantalla: lo que no suceda en la casa tampoco sucederá en la nación. Dígale al que está a su lado: si no sucede en casa, no sucede en la nación. Muchas veces vivimos con esa ilusión, ¿no es cierto?, de ver un país transformado, de ver un país en otros estadios de desarrollo, de ver un país buscando a Dios, de ver un país abriendo la Biblia, de ver un país buscando con intensidad a Dios en adoración, en las celebraciones de las iglesias, desbordado buscando a Dios. Pero ¿sabe? Lo que estamos anhelando muchas veces ni siquiera sucede en nuestra casa. Ni siquiera nos levantamos en oración con nuestros hijos. Ni siquiera estamos esforzándonos en abrir la palabra de Dios para que nuestra casa se convierta en el altar del Señor. Lo que no suceda en la casa, iglesia, tampoco usted espere que suceda en el país. Necesitamos darle la vuelta a esto y volver, como Noé y su familia, a poner el fundamento correcto, haciendo el altar que se necesita, haciendo el honor y la honra para Dios en medio de los nuestros primero. Altar familiar, avivamiento nacional. El gran teólogo A.W. Tozer dijo: Dios enciende su fuego en altares familiares antes de extenderlo a los altares nacionales. ¿Cuántos quieren ver altares en todo el país? Amén. Todas las ciudades. Pero ¿sabes dónde tiene que comenzar? En tu casa. Primero en tu casa. Así que esta mañana permítanme dirigirles por unos minutos en la reflexión de la palabra de Dios, encontrando 3 efectos de un altar familiar, 3 resultados, 3 consecuencias de nosotros entendiendo que Dios nos está invitando otra vez a volver a como lo hizo Noé, a hacer altar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge y todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Cuando hacemos altar familiar, en primer lugar, el primer efecto es se vuelve un semillero de integridad, justicia y verdad. Cuando nosotros estamos
delante de la presencia de Dios, inculcando los decretos y los mandamientos del Señor a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Estamos abriéndoles la palabra, impartiendo el Espíritu Santo sobre sus vidas, dándoles dirección constante. Lo que estamos es desarrollando el semillero que Dios va a utilizar para traer integridad, justicia y verdad a los nuestros y de los nuestros a la sociedad. Génesis 18, versículo 19 dice: porque yo lo he escogido. Dios está hablando de Abraham. Dios dice: yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor entonces, dice, haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le estaba encomendando a Abraham: tienes que hacer altar en tu casa. Tienes que poner el temor de Dios entre tus hijos, entre los tuyos, para que guarden el camino del Señor, para que se mantengan escuchando los mandamientos del Señor, la voz y la dirección del Señor, la buena voluntad del Señor. Dios estaba poniendo este peso en la vida de Abraham, esta responsabilidad en la vida de Abraham, porque producto de mantenerlos en el camino del Señor, cerca del fuego del altar del Señor, ellos entonces podrían practicar la justicia y el derecho. ¿Cuánto necesitamos que nuestra nación sea influenciada por hogares que están siendo semilleros de justicia, de integridad, de rectitud, de santidad? Esta es la manera de Dios. ¿Sabe? Cuando la familia consagrada se decide a dedicarse al Señor, se consagra en el altar del Señor, esa familia contribuirá a la estabilidad moral y espiritual de su tierra, de su nación. Cada hogar fiel a Dios está fortaleciendo el tejido social de nuestra sociedad. Cada hogar fiel al Señor está frenando la corrupción. Cada hogar fiel al Señor está frenando la violencia. Cada hogar fiel al Señor está deteniendo la decadencia moral de su tierra. Necesitamos volver al altar familiar para provocar entonces un avivamiento nacional. ¿Estás listo para lo que Dios va a hacer con tu casa? Amén. Altar familiar, semillero de integridad, justicia y verdad. El segundo efecto que encuentro en la palabra es que un altar familiar se constituye en muralla espiritual de intercesión por la nación. Hemos estado haciendo este ejercicio durante 21 días y cada uno de ustedes que ha estado involucrado en este pacto, en este acuerdo de oración por el país, ha involucrado probablemente a su familia, a sus cónyuges o a sus hijos y han estado juntos. ¿Sabe qué es lo que hemos estado haciendo? Justamente esto, haciendo muro espiritual de intercesión a favor de nuestra nación. Jeremías 29:7 nos recuerda de la instrucción que Dios le dio a los hebreos cautivos en Babilonia y les dice: procuren la paz de la ciudad. Una ciudad donde ellos estaban, que no era la ciudad de ellos, pero era una ciudad a la que Dios les había permitido que fueran llevados. Y el Señor les dice: rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. ¿Sabe? Cuando la familia se reúne a orar, cuando la familia se reúne a buscar de Dios, está levantando muro de intercesión, está pidiendo por la ciudad donde viven, está pidiendo por la paz de esa tierra, está pidiendo por el entendimiento, está pidiendo por tiempos mejores, está pidiendo por estabilidad, está pidiendo por cosecha, por fruto.
frutos para su ciudad. Es la familia haciendo altar que está provocando un avivamiento nacional producto de su intercesión. Leonard Ravenhill, el gran predicador norteamericano, dijo: una familia de rodillas puede mantener en pie a una nación. ¿Dónde están las familias que mantienen a este país de pie? Amén. Aleluya. Cuando un hogar se dedica a la oración, cuando un hogar se dedica al servicio de Dios, cuando un hogar se levanta en oración, está haciendo trinchera espiritual de intercesión por su patria. Está deteniendo el avance del mal, está atrayendo la misericordia de Dios. Esa consagración que están haciendo no solamente los protege a ellos como familia, sino que cubre a toda la sociedad con el poder de la intercesión. Sabes, lo que tú hagas con tu casa va a tener un impacto poderoso en tu ciudad y en tu país. ¿Cuántos dicen amén? Celebra que el Señor nos está hablando. Y finalmente, un altar familiar, en tercer lugar, se transforma en célula de sanidad, unidad y restauración. No solamente es semillero de integridad y justicia y verdad, no solamente muralla de intercesión espiritual, también es la célula de la sociedad que comienza a producir este efecto sanador, este efecto unificador, este efecto restaurador. Es la familia. Lo que no sucede en la familia no sucederá en la tierra de esa patria. Lo que no sucede en casa no sucederá en la nación. Pero cuando decidimos consagrarnos al Señor, decidimos hacer altar para el Señor, nos convertimos justamente en esa pequeña célula de transformación, de sanidad, unidad y restauración. En el Antiguo Testamento, una de las historias más extraordinarias de cómo Dios sana familias es la historia de Jacob y de Esaú. Peleados por décadas, separados por muchísimos años. Mire lo que sucede en Génesis 33, versículos 3 y 4. Dice: luego él se adelantó a ellos. Esto está hablando de Jacob. Jacob toma la decisión de ir al encuentro de su hermano en un momento que Dios había permitido. Y dice: y 7 veces se inclinó hasta el suelo. Jacob hizo reverencia delante de su hermano. Dice: hasta estar cerca de su hermano. Pero Esaú, dice, corrió. ¿Qué hizo Esaú? Corrió. ¿Sabe? Nosotros necesitamos una generación de familias corriendo hacia la restauración y el perdón. Dice: corrió a su encuentro y echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. Se quebraron las divisiones, se quebraron y se rompieron los yugos que estaban separando esta familia, se quebraron todas aquellas cosas que se habían enfermado en la historia, se quebraron. Dios pudo resolver en ese momento. ¿Sabe? Una familia haciendo altar comienza a trabajar en la misma dirección. Aquellos dos hombres distanciados por el engaño de Esaú hacia Jacob, por haberle quitado la bendición y usurpado su lugar, décadas después se están encontrando. Jacob busca esta reconciliación, se humilla ante su hermano Esaú, y Esaú responde con un abrazo de perdón, con un abrazo de reconciliación. ¿Sabe el impacto que esto tuvo? Seguramente esta reconciliación evitó el conflicto de los descendientes, el conflicto de los hijos, de los nietos de aquella generación. Cuando las familias, escuche esto, cuando las familias practican el perdón,
practican la reconciliación y el amor, generan un modelo de paz hacia la sociedad. Cuando los vecinos comienzan a ver que ya no hay frideras golpeando el lugar, ¿verdad? Que ya no hay gritos en la casa, comienzas a hacer un modelo de paz y reconciliación. Y ese modelo de paz y reconciliación en tu casa, producto del altar que estás haciendo con Dios, producto del acuerdo que estás teniendo con Dios, ese modelo va a contrarrestar la división social, va a contrarrestar la división étnica, va a contrarrestar la división política que pudiera estar sucediendo en un país. Es un ejemplo que va a promover relaciones sanas, que va a promover construcción de comunidades más justas. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo no sé si tú quieres que esta nación sea una nación unida, restaurada, una nación en perdón y reconciliación. Si ese es tu deseo, dile: Señor, mi casa está lista. Mi casa y yo te queremos servir, te queremos honrar. Quiero invitarle a ponerse de pie un momento. Levante sus manos delante del Señor y dígale: Señor, aquí estoy esta mañana. He venido para consagrarme. He venido para dedicarme a ti, Señor. Y no solamente yo, sino también mi casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Padre, queremos convertirnos en la plataforma desde nuestros hogares, en la plataforma del avivamiento que anhelamos, que oramos y que pedimos en oración para esta tierra. Queremos que a través de las habitaciones de nuestra casa, los espacios de nuestra casa, Señor, comience a suceder el mover de Dios, y que luego ese mover de Dios se traslade a las calles, a las oficinas, a las organizaciones, a las empresas, a las universidades, se traslade a la industria, al comercio, al deporte, a las artes, Señor, pero todo comenzará con el fuego en el altar de la casa. Señor, esta mañana te pedimos: haz de nuestra familia un semillero de integridad. Haz de nuestra familia muralla de intercesión. Haz de nuestra familia célula de sanidad, célula de restauración, que vence todo cáncer en esta sociedad, que vence toda amargura, que vence toda división, que vence todo espíritu divisor en nuestra tierra. Señor, te damos gracias, nos ofrecemos para ti, nos ofrecemos para ti. Iglesia, levanta tus manos un momento y dile: Señor, nos ofrecemos para ti, para que tú hagas con nosotros primero y luego hagas en nuestra tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. A Él sea la gloria esta mañana.